Buenas tardes. Vamos a presentar algunas técnicas de representación visual para modelar los requerimientos del negocio. Recordemos que los requerimientos del negocio incluyen los objetivos del negocio, las métricas de éxito, la visión del producto y sus principales características, el alcance del proyecto, las clases de usuario y sus perfiles. Forman parte de los requerimientos del sistema y están íntimamente ligados a los requerimientos del proyecto establecidos por el administrador en el plan del proyecto. Existen diferentes alternativas para documentar los requerimientos del negocio. Nosotros hemos elegido especificarlos a través del documento de visión y alcance, que puede incluir, además del contenido estructurado en plantillas al que nos hemos referido en el video anterior, algunas representaciones visuales. El propósito es mejorar la comunicación con las partes interesadas a partir justamente de modelos gráficos. Cada una de las alternativas que vamos a ver, cada una de las técnicas, puede resultar más o menos adecuada dependiendo del tipo de proyecto. En esta materia vamos a utilizar tres técnicas de representación visual para modelar requerimientos del negocio: el árbol de características, el diagrama de contexto y el mapa de ecosistema. El árbol de características es un modelo que organiza las características en grupos lógicos, mostrando el alcance completo de una solución en una única representación gráfica. También permite validar junto al cliente los límites del alcance establecidos en el documento de visión y alcance. Es particularmente útil para identificar redundancias, ausencias y huecos durante la validación. Para el diseñador, el árbol de características anticipa la descomposición funcional de las características. Por ejemplo, en Moodle, algunas de las características podrían ser personalizar aula, configurar calificaciones, gestionar competencias, todas ellas para el rol docente. En el árbol, cada rama representa una característica y cada subrama es también una característica, solo que más específica. Por lo general, un árbol de características se organiza con 2 o 3 niveles, a los que llamamos L1, L2 y L3. El nivel 0 es el tronco del árbol y en el extremo se escribe o se nombra al sistema global. El siguiente nivel corresponde ya a requerimientos individuales, es decir, lo que sería el nivel 4 ya no son características ni generales ni específicas, sino requerimientos individuales. Cada rama de nivel 1 agrupa un conjunto de características relacionadas de acuerdo a algún criterio. La frase verbal del nivel 1 se encierra en una caja para resaltar la estructura. No es necesario completar los 3 niveles, como decíamos recién, pueden ser solo 2. Si en el nivel 3 ya alcanzamos requerimientos individuales, nuestro árbol tendrá solo 2 niveles, es decir, no se modelan cada una de las funcionalidades. El proceso de construcción tiene 4 etapas. Armar una lista de características, probablemente algunas más generales y otras más específicas. Agrupar características en categorías que denotan características de alto nivel, esto es, están agrupadas de acuerdo a un criterio más general. Dibujar el árbol una vez que ya se han definido algunas de las categorías. Para que la representación sea valiosa visualmente, no deben incluirse, como dijimos antes, más de 3 niveles, ni más de 8 categorías en cada nivel. Por último, se valida el árbol. Una característica concentra funcionalidades o cualidades valiosas para alcanzar los objetivos del negocio. Aunque parezca una trivialidad, elegir un nombre adecuado es un tema importante. Debe haber coherencia en el uso de sustantivos y verbos y también en su conjugación. Si ha sido elaborado en forma colectiva por las partes interesadas durante una sesión de captura, en la etapa de análisis o de especificación, el analista debe uniformar la notación. Idealmente, las características se representan como frases verbales breves, no más de 3 palabras, en el extremo de una rama.
Cada característica debería ser una colección de requerimientos relacionados entre sí con algún criterio lógico. Esto es, cuando se identifican características, no es la intención reconocer requerimientos individuales ni funcionalidades específicas. Tengamos en cuenta que seguimos trabajando en alto nivel. Estamos especificando requerimientos del negocio. Si consideramos un editor de figura, las características que podríamos identificar son pintar, dibujar, administrar archivos, imprimir, borrar, rotar, aumentar de tamaño, establecer formato, establecer estándar de color, acercar y alejar. Un aspecto importante es que puede haber diferentes criterios para agrupar características, por clases de participantes, por niveles de acceso. Los reportes podrían agruparse por separado de las funcionalidades que actualizan los datos. El analista debe seleccionar el criterio para agrupar, separar las características por niveles de especificidad, de acuerdo al criterio elegido, algunas serán más generales y otras más específicas, identificar aquellas características específicas que no tienen padre, no corresponden a ninguna de las características generales identificadas, identificar características generales que no tienen hijos, por ejemplo, del nivel 1 sin que haya hijos en el nivel 2, o del nivel 2 sin que haya nivel 3, cuando en realidad esperamos poder elaborarlo. Identificar redundancias. Es una situación frecuente que una misma característica se repita en varias categorías. Podemos agrupar las que son redundantes en una nueva categoría o elegir en cuál de las ya identificadas tiene más relevancia. Tenemos que decidir también la cantidad de niveles y el nivel de granularidad, el nivel de detalle con el que vamos a modelar las características. Al retomar el editor de figura y al agrupar las características, es probable que notemos que alguna de las características generales es en realidad una categoría dentro de la cual pueden agruparse otras. En este caso, la categoría más general es la que nombra a esa categoría. En nuestro caso, imprimir es una característica específica dentro de una más general a la que llamamos administrar archivos. No es la única característica dentro de administrar archivos, pero es una que es más específica dentro de la categoría general. También es posible que encuentre alguna característica demasiado específica para considerarla una categoría, pero no tenga padre. Es probable que aún falte identificar alguna más general. Por ejemplo, rotar es muy específica y no sabríamos a cuál asociarla. Acercar y alejar son específicas y es probable que pertenezcan ambas a una categoría más general que aún no hemos definido. Avanzamos un poco más en el ejemplo y agrupamos entonces características específicas en otras más generales, en este caso en dos niveles. Administrar archivos es una característica general y dentro de ellas están nuevo, abrir, guardar e imprimir. Podríamos ser más explícitos y decir abrir archivo, guardar archivo, imprimir archivo, de modo tal que quedan expresadas como una frase verbal. Observen que nuevo archivo no sería una frase verbal, pero estamos utilizando nuevo porque es la nomenclatura estándar. Otra característica general sería formas y tenemos rotar y escalar. Para transformarla en una frase verbal deberíamos decir rotar forma, escalar forma. Hemos incluido una característica que no estaba en la lista inicial, pero para generalizar, acercar y alejar. Esta característica es zoom, y acercar y alejar podrían transformarse en frases verbales si decimos acercar imagen, alejar imagen. Una alternativa es agrupar características de acuerdo a los objetivos del negocio. Otra posibilidad es agruparlas por subproyectos o entregables. Otra posibilidad es agrupar las características por roles o clases de usuarios. En el ejemplo de la casa inteligente podrían agruparse todas las características que tienen que ver con la climatización de la casa y ellas corresponderían a la primera entrega, al primer subproyecto, la programación, monitoreo, control de la climatización a través de una interfase simple y accesible y tolerante a fallas. En la segunda entrega se agruparían las características de programación de la iluminación, monitoreo de la iluminación,
control de la iluminación, nuevamente a través de una interfase simple y accesible, tolerante a fallas. Observemos que no se tratan de las mismas características en cada entrega. Cuando hablamos de programación, estamos hablando de programación de la climatización y de la iluminación. Los atributos de calidad se están repitiendo y al dibujar el árbol podemos dedicar una rama completa a estas cualidades valiosas para el usuario sin estar indicando que se refieren a cada uno de los aspectos: climatización, iluminación, riego y demás. Cuando se han establecido varios objetivos del negocio, el primer nivel de la lista de características podría estar vinculado directamente a cada uno de estos objetivos. Por ejemplo, supongamos que vamos a automatizar el proceso de concursos mediante el cual se designan los docentes de la universidad. Los objetivos podrían ser entonces reducir en un 50% la carga horaria que destina el personal administrativo afectado al proceso de concurso a controlar el cumplimiento de cada una de las etapas del proceso de acuerdo a un cronograma establecido, automatizando el control. Centralizar en una única plataforma la interacción entre los miembros del jurado para la sustanciación del concurso. Esto es la evaluación de antecedentes, la valoración de la clase pública y la generación del acta de cursado. Observen que no hemos cuantificado este segundo objetivo, ya que se trata de integrar en una única plataforma varias actividades. No es algo medible en términos numéricos, por lo menos. Las características podrían estar agrupadas entonces de acuerdo a cada uno de estos dos objetivos. Administrar concurso involucraría gestionar las resoluciones, gestionar el expediente electrónico, gestionar los temas de concurso, convocar y coordinar con los jurados, mientras que en la sustanciación del concurso, en las que se integran todas las actividades del jurado, podrían estar incluidas la evaluación de los antecedentes, la evaluación de la clase pública y la elaboración del acta. Cada objetivo agrupa un conjunto de características. En este ejemplo también es posible que cada objetivo quede asociado a un entregable. Probablemente se atenderá primero al circuito administrativo y luego al concurso propiamente dicho. El alcance del primer subproyecto incluye las características de una de las ramas del árbol. El árbol se dibuja una vez que ya se han definido las categorías, se han determinado la cantidad de niveles y se han distribuido las características entre los distintos niveles. Al analizar el balance puede ocurrir que algunas ramas estén más cargadas que otras. Puede ser porque haya requerimientos ausentes o porque efectivamente algunas características deban ser desarrolladas con mayor detalle. Es importante mantener el mismo nivel de granularidad. Si se ha construido cada rama con una clase diferente de usuarios, algunos pueden notar que avanzaron hasta un nivel de detalle mayor que otras de las clases de usuarios. Como todo árbol, es posible construirlo también desde el tronco hacia las ramas inferiores. Quizás los usuarios identifiquen primero las características más generales y luego avancen hasta un nivel de detalle más fino. Es importante considerar que se trata de un proceso dinámico. Se pueden agregar características luego de que ya se las ha agrupado y también es posible reagrupar y definir nuevas categorías. Vamos a dibujar ahora el árbol de características del editor de figuras. Observen que no habíamos agrupado todas las características, habíamos mostrado parcialmente cómo agrupar algunas de las características de la lista. El tronco, como mencionamos antes, va a estar rotulado en un extremo con el nombre del producto. Tenemos 3 características generales en el nivel 1, edición, herramienta y archivo. En edición agrupa las características cortar, copiar y pegar. Herramientas agrupa atarro, lápiz, goma y pincel. Archivo a las 4 características que ya habíamos mencionado en la lista. Tenemos otras 4 características de nivel 1, estándares, formatos, zoom y formas. Cada una de ellas agrupa a otras 2 características específicas. Al validar el alcance a través del árbol, podemos notar que algunas ramas están poco pobladas y otras están superpobladas.
Las partes interesadas pueden identificar también que hay algunas ausencias, algunos huecos. Si una rama poco poblada pertenece a una clase de usuario, esta clase de usuario puede visualizar la densidad de otras ramas y así descubrir sus ausencias. Si una rama representa un objetivo del negocio, la validación debería incluir a todos los clientes que manifestaron ese objetivo para descubrir ausencias y redundancias asociadas al objetivo. La participación de expertos del dominio también es valiosa. Por ejemplo, en el desarrollo de requerimientos para una casa inteligente, ni el área de comercialización ni los usuarios de la casa van a poder descubrir ausencias en el árbol de características. Van a tener que ser expertos de ingeniería, de arquitectura, de electricidad y demás. Al validar el árbol del editor de figuras, descubrimos que habíamos salteado la característica seleccionar dentro de la categoría edición. Como todos los modelos de requerimientos del negocio, el árbol de características se construye en las primeras iteraciones, pero es utilizado durante todo el proceso de desarrollo de requerimientos para contextualizar cada una de las necesidades formuladas por los usuarios, organizar la captura de requerimientos de usuario, derivar requerimientos funcionales, resolver conflictos, establecer prioridades y gestionar cambios. Cuando se reemplaza un sistema, el árbol de características del sistema que va a ser reemplazado es un recurso valioso para evaluar la envergadura de la mejora o ampliación. Cuando el proyecto es complejo y el equipo de desarrollo es muy numeroso, el árbol de características es una herramienta útil para distribuir el trabajo. Cuando se van a comparar diferentes productos, los árboles de características de cada uno de ellos son también un recurso adecuado siempre que estén elaborados con el mismo nivel de granularidad. Cada equipo de desarrollo debe consensuar el nivel de granularidad del árbol. Si se adopta una granularidad muy fina, la captura de características va a demandar un tiempo considerable. Si se trabaja solo con 2 niveles, cada rama tendrá pocas características. La utilidad será menor en el momento de resolver conflictos o gestionar cambios. Un diagrama de contexto es una representación visual que muestra al sistema y las principales entradas y salidas que intercambia con las entidades que interactúan con él dentro de su entorno. Permite visualizar el alcance del proyecto, sus límites y las conexiones entre el sistema y las entidades del entorno. El objetivo no es entonces describir al producto, de hecho no se modela ninguna de sus características internas, sino el flujo de datos y los ítems físicos que intercambia con los actores o entidades de su entorno. El sistema completo se modela como un proceso único, con un círculo que puede involucrar software, hardware y personas que realizan tareas manuales dentro del sistema. Los rectángulos etiquetados representan actores o entidades externas, pueden ser usuarios, clases de usuarios, grupos, organizaciones, sistemas de base de datos o dispositivos de hardware. Las flechas etiquetadas representan flujos de datos o ítems físicos entre el sistema y las entidades externas. El proceso de creación de un diagrama de contexto incluye identificar las entidades externas, actores o terminales que son fuentes o destinatarios de los datos o ítems físicos, identificar los flujos de datos entre actores y el sistema, puede hacerse utilizando la técnica de análisis de documentos, y dibujar el diagrama de contexto. Como ejemplo a la agencia Optar, que gestiona los pasajes de funcionarios y empleados de la Administración Pública Nacional. El pasajero registra un pedido a través del sistema, recibe una propuesta de itinerario y lo confirma o rechaza. El sistema genera una reserva a partir del pedido, recibe el itinerario de la aerolínea, lo confirma o lo rechaza. El administrador de la aerolínea solicita reportes de ventas de pasajes. Para este segmento, para esta especificación breve, podemos modelar a la gestión de pasajes de Optar como el sistema que está conectado a
tres entidades: las ventas de las líneas aéreas, la administración de la línea aérea y el pasajero. El pasajero intercambia datos cuando solicita, realiza un pedido, en realidad son los datos del pedido. Optar retorna los datos del itinerario y el pasajero notifica la confirmación o rechazo. La gestión de pasajes de Optar genera reportes de ventas para la administración de la línea aérea y con la parte de ventas se comunica y el flujo de datos son la reserva, los datos de la reserva, la línea aérea informa los datos del itinerario y finalmente Optar notifica la confirmación o rechazo. También podrían modelarse ítems físicos. Consideremos otro ejemplo. La UNS necesita sistematizar la gestión de solicitudes de excepción de alumnos. Los alumnos van a iniciar el trámite de solicitud de excepción, consultarán el estado del trámite y serán notificados de la resolución de la solicitud. La Secretaría de Consejo relevará las solicitudes pendientes para presentar al Consejo Departamental y registrará lo resuelto por ese organismo. La Secretaría Académica obtendrá reportes de solicitudes aprobadas, rechazadas y pendientes. Vamos a ver el diagrama que podemos crear a partir de esta especificación. De acuerdo a lo especificado, el sistema de solicitudes de excepción se va a comunicar con tres actores externos: los estudiantes, la Secretaría de Consejo y la Secretaría Académica. El alumno iniciará la solicitud de excepción, será notificado luego acerca de lo resuelto y además podrá hacer el seguimiento del trámite. Cada una de estos flujos de datos podría etiquetarse diciendo datos de la solicitud, datos de la notificación acerca de la resolución, datos del estado del trámite. La Secretaría de Consejo recibirá las solicitudes o consultará las solicitudes pendientes y notificará acerca de la resolución de cada solicitud. La Secretaría Académica obtiene datos del sistema, reportes de solicitudes pendientes y resueltas. Otro ejemplo, una empresa que alquila vehículos desarrolla un sistema online para gestionar los alquileres. El sistema interactúa con el sistema que administra el stock de vehículos y con un sistema de pago seguro. Los principales usuarios del sistema son el cliente que alquila el auto y el empleado del estacionamiento que controla la entrada y salida del vehículo. El sistema de alquiler de autos online interactúa con el cliente que consulta el catálogo, completa un formulario y recibe un comprobante. El sistema también interactúa con el responsable del parking que registra datos referidos a la entrada y salida de vehículos al estacionamiento y consulta el sistema que les genera reportes. El sistema también genera información para el sistema de administración de vehículos, que probablemente sea una base de datos que muestra el catálogo. Este sistema también va a ser accedido desde otras aplicaciones, por ejemplo, la aplicación que utiliza el empleado del mostrador que alquila autos en el aeropuerto o en las instalaciones centrales de la empresa. El sistema de alquiler de vehículos interactúa también con el sistema de pago con tarjeta de crédito. El sistema de alquiler de vehículos va a solicitar autorización y el sistema de pago con tarjetas de crédito va a notificar acerca de la autorización o rechazo del pago con tarjeta. También se pueden utilizar distintos tipos de dibujo para representar a los actores externos. Se pueden usar óvalos, figuras de línea, imágenes, autoformas o cualquier otra representación que brinde un significado que mejore la comprensión del diagrama. Se utiliza nuevamente, marcamos, para establecer los límites entre el sistema a modelar y su entorno. Qué cosas están dentro y fuera del sistema que se está modelando y cuál es la relación entre el sistema con estas entidades externas. El diagrama de contexto modela las entidades externas o terminales y el flujo de datos o ítems físicos entre estas terminales y el sistema. Puede incluir también a los procesos manuales y a los actores que los realizan.
En el caso del alquiler de autos, podría modelarse la devolución física de la llave del auto, considerando que el sistema no es solamente el software. Los detalles de los datos y procesos no son visibles. También se lo llama diagrama de flujo de datos nivel 0, porque es el nivel más alto dentro de los diagramas de flujos de datos desarrollados de acuerdo a los principios del análisis estructurado. Si bien no estamos proponiendo ninguna metodología de diseño en particular, justamente porque estamos en la etapa de análisis, en general estamos orientados hacia las metodologías orientadas a objetos, valga la redundancia. No estamos haciendo alusión específicamente del análisis estructurado. El diagrama de contexto también puede modelar clasificaciones de las entidades externas, lo que añade claridad al nivel de participación de las entidades con respecto al sistema. Las entidades pueden ser activas si son dinámicas y frecuentemente inician eventos para lograr algún objetivo o propósito, pasivas si son entidades externas estáticas que no interactúan frecuentemente con el sistema, cooperativas si son predecibles y pueden ser utilizadas por el sistema para alcanzar algún resultado deseado, y autónomas o independientes si están separadas del sistema pero lo afectan indirectamente, imponiendo restricciones o influencias similares. No vamos a utilizar esta alternativa de clasificación de entidades externas, pero bueno, me interesa nombrarlas para presentar un panorama general. Tampoco vamos a desarrollar el conjunto completo de técnicas de visualización para ninguno de los niveles de requerimientos, sino que hemos seleccionado un subconjunto que se complementa entre sí y que, nuevamente, en conjunto permiten modelar los distintos niveles de requerimientos. Siempre pensando en modelos de análisis. No estamos avanzando hacia la etapa de diseño. Aspecto que va a ser fundamentalmente importante cuando trabajemos con datos, porque ustedes vienen trabajando con diagramas de clases como modelos de diseño y en esta materia nos vamos a detener en la etapa de análisis, de modo tal que cuando modelemos datos vamos a tener que tener particular cuidado en hasta dónde avanzamos en el desarrollo del diagrama de clases. Un mapa de ecosistemas modela un conjunto de sistemas relacionados como un ecosistema de soluciones. La intención es sistematizar el análisis de las relaciones entre los sistemas y garantizar que han sido considerados todos los sistemas que interactúan entre sí para solucionar problemas. Es un diagrama muy simple que requiere el uso de solo 2 o 3 tipos de símbolos. Rectángulos que representan a los sistemas, líneas que conectan a los cuadros y representan las interfaces entre los sistemas que están conectados, y estas líneas representan las interfaces. Hay también 4 símbolos opcionales, las flechas para indicar la dirección en la que fluyen los datos entre los sistemas. Estas flechas se pueden etiquetar de manera tal de brindar una descripción general de la naturaleza de los datos que están conectando a los sistemas. Se puede utilizar una línea punteada alrededor de un subconjunto de sistemas del diagrama para agruparlo en subsistemas. Y podemos utilizar algunas llamadas con texto para agregar información suplementaria. No deberían ser muchos para no comprometer la visualización de los sistemas y sus conexiones. Cualquier árbol de características, el mapa de ecosistemas puede construirse junto con las partes interesadas en un encuentro de captura usando una pizarra y papeles de colores que puedan moverse hasta acordar el modelo. Las herramientas específicas para administrar requerimientos brindan funcionalidades para construir diferentes tipos de diagramas, entre ellos el mapa de ecosistemas, e integrarlos a la documentación, en este caso el documento de visión y alcance. También es posible utilizar una herramienta de diagramado general y luego insertar el mapa en el documento de visión y alcance construido con otra herramienta. Como toda representación visual, es valiosa para
tener una visión global, pero debe complementarse con especificaciones que describan los detalles, probablemente usando una plantilla que brinde uniformidad a la documentación de interfaces entre sistemas. Probablemente esto se haga en otra etapa, no al capturar requerimientos del negocio. La especificación detallada requiere entonces una sesión de captura en la que se aplique la técnica de análisis de interfaces entre sistemas. Las etapas del proceso de construcción de un mapa de ecosistemas sería identificar los sistemas, identificar las interfaces y construir el mapa de ecosistema. Por lo general, el mapa de ecosistema no modela a personas. Cuando se desarrolla un sistema que reemplaza a otro, en general es sencillo para las partes interesadas identificar las bases de datos y aplicaciones que se conectan con el sistema actual. El desafío es descubrir los sistemas que se van a conectar con el nuevo y que no se conectaban con el anterior. Los diagramas de flujos de datos, los diagramas de datos, los flujos de procesos permiten identificar sistemas e interfaces. Si el sistema que se va a desarrollar procesa datos que no son ingresados por el usuario, es evidente que proceden de otros sistemas. Hay que identificarlos. Si el sistema que se va a desarrollar genera datos que no se muestran en reportes o en consultas, o bien hay requerimientos ausentes, o bien estos datos son el insumo para otro sistema. También puede ocurrir que los datos se utilicen para generar reportes y además también como insumo para otro sistema, y en este caso es un poco más difícil identificar las interfaces. En un sistema embebido, como el producto presentado antes para la empresa Soluciones Inteligentes, la casa inteligente, seguramente se modelarán muchos sistemas e interconexiones y se requerirá la participación de técnicos especializados, como dijimos antes, para poder identificarlos. Para identificar interfaces, el analista busca sistemas que se comuniquen directamente entre sí. Como ejemplo, pensemos en una empresa minorista que desarrolla un sistema de gestión de pedidos. El sistema interactúa con el sistema de rastreo de pedidos, que permite hacer el seguimiento, con una aplicación utilizada por los clientes para registrar los pedidos online, con el sistema de almacén y despacho, en el cual se preparan los pedidos, con el sistema de cuentas corrientes y con el sistema de Data Warehouse. El sistema de Data Warehouse también interactúa con el sistema de cuentas corrientes para generar reportes gerenciales de ventas y cobros. Completada la sesión de captura, las partes interesadas acuerdan que no hay otros sistemas en el ecosistema relevantes para el proyecto. El diagrama puede ser difícil de leer para quien no conozca las siglas, por ejemplo, para el equipo de desarrollo. Por lo tanto, durante la etapa de análisis y especificación, el analista elabora un nuevo mapa de ecosistema ahora más detallado, utilizando símbolos opcionales que le dan mayor claridad. Fíjense que está diciendo que a través de un comentario que se va a mantener información histórica de pedidos. Las flechas indican hacia dónde fluyen los datos y también hay etiquetas que describen globalmente ese flujo de datos. Hay dos sistemas que están agrupados en un cuadro punteado, indicando que ambos constituyen un mismo circuito. El sistema de rastreo de pedidos probablemente obtenga información de la aplicación online, pero como lo hace indirectamente a través del sistema de gestión de pedidos, no dibujamos esa interfase. Al validar el mapa, es probable que las partes interesadas descubran componentes nuevas que haya que agregar. Por ejemplo, podría haber un sistema de servicios de fraudes que tenga que ver con la gestión de pedidos y las cuentas corrientes. Cuando la cantidad de sistemas relacionados es muy grande, es fundamental subdividir y utilizar estos recuadros punteados, etiquetarlos también de alguna manera para que visualmente siga siendo una herramienta valiosa. Y cuando lo que se hace es descomponer el mapa de ecosistema en varios mapas parciales, es probable que haya alguna redundancia, pero el objetivo, volvemos a repetir, tiene que ver con mantener
el valor de la visualización. El mapa de ecosistema, desarrollado como parte de requerimientos del negocio, va a permitir capturar y especificar los flujos de procesos y las partes interesadas que no van a ser usuarios directos del sistema, pero sí van a usar los sistemas con los que interactúa y por lo tanto tienen requerimientos para las interfaces. Esto es muy importante. Es probable que cuando armemos la lista de partes interesadas, salteemos a los usuarios indirectos, a los que usan los sistemas con los que interactúa el nuevo producto. También es posible capturar y especificar, utilizando el mapa de ecosistema, requerimientos para los datos, los que ingresan al sistema desde otro sistema o los que salen del nuevo producto o van a salir para alimentar a otro. Los atributos de calidad, en particular lo que tiene que ver con seguridad e interoperabilidad, el impacto de los cambios, más allá del efecto que cada cambio provoca en el sistema, la gestión de cambios debe considerar también el impacto sobre los sistemas con los que interactúa el que va a ser modificado. El mapa de ecosistema no modela secuencias de interacciones entre sistemas, ni el flujo detallado de datos, ni tampoco eventos o decisiones. No es útil cuando el sistema es completamente autónomo, como puede ser el caso de un sistema empaquetado, por ejemplo. Es importante considerar que nuevos sistemas pueden interconectarse con el nuevo producto cuando ya se completó el desarrollo de requerimientos o incluso cuando el sistema ya está en producción. En ese caso, es fundamental mantener la documentación actualizada, incluyendo el mapa de ecosistema, a través de una política de gestión de requerimientos. Ninguna de las técnicas de representación visual que presentamos o que vamos a presentar resulta adecuada para modelar aspectos de alto nivel y de bajo nivel, estáticos y dinámicos, datos y acciones, componentes físicas y actores humanos. Cada una de las técnicas modela algunos aspectos y debe complementarse con otras, inclusive con documentos escritos en formato de texto. La noción de correctitud puede establecerse con diferentes criterios cuando evaluamos herramientas de representación visual. Un diagrama es correcto si refleja los requerimientos capturados. Es uno de los criterios. Otro criterio podría ser: un diagrama es correcto si refleja las necesidades reales del usuario. Es fundamental evaluar la consistencia entre el texto estructurado a través de la plantilla y los modelos gráficos. Por ejemplo, la lista de características tiene que ser consistente con el árbol de características. No significa que tengan que incluir el mismo nivel de detalle. La lista podría ser más general y el árbol más detallado, pero tiene que haber una consistencia lógica. Nuevamente, la noción de utilidad puede evaluarse con distintos criterios. Podemos decir que un diagrama es útil si permite validar los requerimientos expresados por los clientes y usuarios, identificar ausencias, malentendidos, premisas erróneas. Fundamentalmente, notar que el cliente no se expresó adecuadamente. También podemos considerar que un diagrama es útil si permite visualizar los requerimientos especificados por el analista e identificar si interpretó correctamente las necesidades del cliente u omitió o malinterpretó algunas de sus expresiones.